Bueno, este lunes comienza a regir las multas en el centro de Santiago y también en Providencia por el uso de las vías exclusivas para el transporte público. Los conductores que transiten por este sector deberán tener una precaución mayor para evitar las infracciones. Para conversar sobre este tema y otros también que tienen que ver obviamente con el caos vial, podríamos decir, lo que estamos viviendo en nuestra capital, está junto a nosotros el ingeniero en tránsito, Jaime Bravo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Encantado. Bueno, hablemos primero de esta medida que se empieza a implementar mañana. Obviamente esto busca que tengamos un mejor transporte público, que haya menos demora en los recorridos. ¿Va a cumplir esa función o no? No, absolutamente no, porque sucede que, bueno, aquí uno tiene que ser muy categórico respecto a ciertas cosas. Dicen que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, y la gente todavía tiene en su memoria el gran tema de los fotopartes. Exacto. Y esa tremenda ley que estuvo en el Congreso y tuvieron que amnistiar porque las policías abrían las gavetas en su comisaría y se caían los cientos y cientos de partes que no podían ser notificados. Entonces, lo primero que yo veo es que cuando tenemos un corredor exclusivo que está subutilizado, que está siendo más utilizado por los taxis colectivos o los taxis básicos, que cada 10 taxis pasa un vehículo, y que vemos que este corredor, que se ha tomado prácticamente el 70% de la vía troncal de la gran ciudad de Santiago, que es la Alameda Bernardo O'Higgins, y los autos van estrangulados, generando un hacinamiento de espacio que generalmente se traduce en un malestar ciudadano, y ahora además están bajo esta situación de que le van a multar. Evidentemente esto no va a resolver, porque el tema de utilizar correctamente los corredores exclusivos es un problema de conducta, y la conducta no se cambia con palos, se cambia con educación. Y si el Ministerio tiene, ¿no es cierto?, el control de quiénes son los infractores, hace mucho rato que debería haber proyectado primero una larga tarea de educación, llamándolo y diciéndole, hablando, citándolo, etc. Hay 1000 herramientas de eso. Pero usted plantea un punto bastante interesante. Estamos hablando de educación, tal vez, de respetarnos, etcétera. Pero muchas veces nosotros sabemos que eso toma años. Así es. En lo inmediato, ¿habría algún tipo de medidas que se pudiesen tomar para poder mejorar la situación tanto del transporte público como también del transporte privado, de las personas que ocupan sus automóviles para ir a sus trabajos y que sin duda son los más afectados? Bueno, los equilibrios en las grandes ciudades, sobre todo, ¿no es cierto?, ya congestionadas, son fundamentales. O sea, nosotros lo primero que tendríamos que pensar es cómo podemos darle espacio a los automovilistas si decidimos que esta ciudad debe ser para los automóviles, porque da la impresión de que aquí se están aplicando algunas técnicas. Por ejemplo, en París ya se ocupó Le Buchon, ¿no es cierto?, que el alcalde dijo, ya, no me interesan solo los micros o el transporte público y las bicicletas, los autos a la punta del cerro. Entonces, si aquí se va a tomar esa decisión, que sean correctos y lo digan. Y así uno puede guardar el auto, entonces va a poder reclamar para poder mejorar el transporte público, que este es un ejemplo mundial de un transporte ineficiente. Santiago es maravilloso, pero a mí me lastima profundamente que nosotros seamos las merreír en Latinoamérica de hacer mal las cosas, sobre todo en la movilidad de una ciudad tan importante como la metrópoli, nuestra capital. En ese sentido, claro, usted da un punto, porque muchas veces las personas sienten por qué no hay tal vez incentivos para dejar el auto en las casas, y ahí el gran tema es que tal vez no hay un transporte público que soporte, partida por capacidad, y segundo, que tenga las condiciones, porque claramente todos sabemos que es compleja esa situación. ¿Qué se pudiese hacer por parte de las autoridades en el corto plazo para poder, en el fondo, tener estas dos situaciones? Las personas que quieren trasladarse y que no tienen capacidad para poder hacerlo en un transporte público que funciona a medias. Vivi, yo le contesto primero. Ya le contesto la pregunta, pero quiero decirle solamente, las proyecciones, y el ministro dice de que estas infracciones que parten el día lunes no son para cursar infracciones, pero la Marcha Blanca ya materializó prácticamente más de 11.000 infracciones en 2 meses, lo que significa... de cortesía. Claro, esta es parte de cortesía. O sea, si hacemos la proyección son 66.000 a 68.000 infracciones al año. Si nosotros decimos que cada infracción cuesta 40.000 pesos, o sea, $80, estamos hablando casi de 2.800 millones de pesos y casi 6 millones de dólares. O sea, no me diga que esto es un tema solamente para modificar conducta. Nadie modifica conducta, ¿no es cierto?, con infracciones. Primera cosa. Lo segundo, ¿cómo poder resolver este problema? Bueno, Santiago hoy día es una ciudad congestionada que evidentemente va a tener que tomar cartas en el asunto. Y definitivamente no se han tomado las medidas que hay que son mundiales para poder resolver los problemas. Comentemos algunos de esos, porque todos además estamos muy preocupados porque sabemos que sobre todo en sectores, podríamos decir, excéntricos o de Oriente va a haber un colapso muy importante. Sabemos que Costanera Center va a provocar prácticamente un caos vial. Además también el parque automotriz, estamos viendo como por ejemplo las horas puntas han aumentado, se han extendido, son mucho más largas de lo que eran.
En ese sentido, ¿qué es lo que se pudiese hacer? Bueno, primero entender de que la congestión cuando llega a una ciudad no se va nunca más. O sea, no hay experiencias y los que han logrado tratar de revertirla a través de sistemas de tarificación, el caso de Singapur, el caso de Noruega, el caso de Londres. Que es una medida que también se ha discutido. Es cobrar por lo que usa, pero nosotros estamos cansados, o sea, de aquí para arriba con los que cobran todo. ¿Ya? Entonces, lo que sí se hace en el mundo, primero es tener, ¿no es cierto?, un estricto control sobre el estacionamiento. Hay que tener una buena administración del horario de carga y descarga. Tienen que haber, ¿no es cierto?, sistema de modalidades de transporte, informar a la comunidad las modalidades de transporte que pueden encontrar. Tiene que haber señales reversibles, tiene que haber señalización variable, tiene que haber, ¿no es cierto?, toda una educación respecto a cómo gestionar la ciudad, por eso se utilizan observadores aéreos. Nosotros tenemos una de las unidades de tráfico más modernas de Latinoamérica, pero eso se puede complementar, cosa de que las municipalidades, que son los responsables de la regulación del tránsito, estuvieran con equipos de directores, ¿no es cierto?, e inspectores, viendo cuáles son los problemas de conflicto de cada comuna, donde hay angostamiento, donde hay problemas de transporte, donde hay deterioro de calzada, donde hay problemas de señalización, donde hay sincronismo de semáforo, comunicarse. Aquí la mayoría de las personas son las que concurren y advierten a las autoridades. Y para qué decir, el corrector de las situaciones hoy día en Chile se llama medios de comunicación. A mí me parece insostenible de que sean los medios de comunicación los que detectan el deterioro en el pavimento, la señalización incorrecta, el semáforo que no está funcionando, la red de transporte que no sirve a la comunidad, el deterioro, cuando existen todo un equipo de control. En definitiva, lo que yo estoy diciendo, que aquí en Santiago urgente se necesita gestionar tránsito. Eso se llama administrar. Mientras no se tal vez falta una autoridad, por ejemplo, que se dedique exclusivamente a este tema, que no sea tal vez lo que usted señalaba, cosas puntuales de un reclamo a un municipio, y ahí tal vez como, no sé, en un momento se habló del SAR de Transantiago, tal vez de finalmente la situación vial en general, podríamos decir. Sí, bueno, esa es una historia, ¿no es cierto?, que ya viene de la década del 60, no hay que olvidar que en la década del 60, 70, habían 68 autoridades que tomaban decisiones en materia de tránsito y transporte. Y posteriormente, ya en la década del 80, ya se establece una política nacional de seguridad. Ahí se concentran ciertas actividades y se establece que después de la ley del tránsito, el Ministerio de Transporte es un ente normativo. Carabineros de Chile es el área de control. Los municipios tienen que ver el tema del tránsito, ellos se tendrán que poner de acuerdo. Yo le preguntaría a los directores de tránsito, a los alcaldes, cuándo se juntan para ver el problema de tránsito del Gran Santiago. Y hay una Secretaría Ejecutiva también, que es la CONACE, que se carga de la seguridad. Exacto. Aquí andan todos haciendo las cosas que no les corresponden. Carabinero anda educando, ¿no es cierto? La Secretaría anda preocupada de las infracciones de tránsito. Ya el Ministerio de Transporte hoy día está con un departamento de fiscalización. Entonces, cuando la gente no hace la pega, se nota. Y ese es un gran problema que tenemos hoy día en nuestra ciudad. Y eso que somos marca registrada, que es lo más preocupante, porque de repente nos miran los argentinos, nos miran los brasileños y dicen, qué fantástico, vamos acá a Santiago, los peatones son respetados. Ellos no saben, ¿no es cierto?, que los peatones, donde más se mueren es en Santiago. Porque tenemos el cementerio lleno de peatones que cruzaron con luz verde y tenían derecho de paso, ¿no es cierto?, pero los atropellaron igual. Y el propósito es que no los atropellen, no que tengamos una buena marketing para decir que aquí lo hacemos bien. ¿Y esto por qué lo digo responsablemente? Porque yo estoy en una gran cantidad de congresos, conferencias en Latinoamérica y me llega a dar vergüenza cuando yo veo cómo se habla de lo bien que se está haciendo en materia de ciertos aspectos relacionados con la convivencia vial, pero cuando llego aquí a Santiago me pongo ahí en una acera cualquiera y me da una tristeza enorme ver cómo se está deteriorando nuestra ciudad. Al parecer nos vamos a tener que acostumbrar mucho a los grandes atochamientos y a este desorden vial. Bueno, según lo que usted me indica, este pronóstico no es muy auspicioso. No es auspicioso, y lo más importante, yo creo que los medios de comunicación se van a entretener mucho, sobre todo los matinales, ya viendo cómo entretener a la gente en los tacos. Eso fue historia en Francia, se puede ver lo que pasó en Londres y lo que pasa hasta el día de hoy, que bien lo ha manejado España en el caso de Madrid, o cómo lo está haciendo Miami con su red de autopistas. Por lo tanto, hay modelos a los cuales imitar. Hay modelos, perfecto, pero lo más importante es el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Bueno, queremos agradecerle muchísimo que haya estado con nosotros y hayamos podido discutir un tema que sin duda está teniendo la atención de muchos. Encantado, que esté muy bien. Muchas gracias. Y a ustedes también los invitamos a que continúen con nuestras transmisiones.